bolivariano va dirigido a los valientes soldados. ¡Sí! ¡Juro! ¡Y la revolución cubana seguirían luchando! ¡Viva Latinoamérica unida! Se puede confiar en el imperialismo. Enarbolamos todas las banderas libertarias de nuestra América. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión del Noticiero Internacional de Bolivia TV. Fíjense por dónde vamos a empezar hoy. Pueden verlo en el mapa. Estados Unidos, el tercer país más grande del mundo en extensión territorial. Casi 10 millones de kilómetros cuadrados, unas 10 veces más grande que el Estado plurinacional de Bolivia. Casi 310 millones de habitantes, unas 30 veces la población que tiene Bolivia. ¿Qué pasa, sin embargo, con este país? Puede ocurrir que el próximo 2 de agosto entre en default. ¿Qué significa default? En quiebra, en bancarrota. El presidente Barack Obama tiene que conseguir un acuerdo en el Congreso entre demócratas y republicanos y hasta ahora no lo logra. Obama quiere subir los impuestos y bajar las pensiones. Los demócratas, al que pertenece el partido de Obama, no quieren saber nada de bajar las pensiones. Y los republicanos no quieren saber nada de subir los impuestos. En esa compleja situación está el gobierno de los Estados Unidos y el país en general por el déficit fiscal que está padeciendo desde hace varios años. Vamos a iniciar con un reporte. También tienen que aplicar recortes, entonces obviamente no solo en Europa, como lo hemos estado viendo y como lo vamos a ver después, sino también que los recortes llegan a Estados Unidos. Van a ver ahora un reporte de CNN. Los jubilados tampoco, obviamente, quiere que Obama le baje las pensiones. Aún se muestra optimista en cuanto a la posibilidad de lograr un acuerdo, aunque se trate de cuestión de días, ya que el 2 de agosto se vence el plazo para que los legisladores aprueben un incremento. It's not going to get easier, it's going to get harder. A pesar de su optimismo, el presidente dijo el lunes en una entrevista que no puede garantizar que se emitan los cheques del Seguro Social a partir del 3 de agosto si no han resuelto este asunto, porque simplemente dijo no habrá dinero en las arcas para hacerlo si el Congreso no llega a un acuerdo. Declaraciones que enfureció a varias personas de edad avanzada. No, yo oí en la televisión, pero no me gustó nada de eso. Porque cómo nos va a quitar, cómo nos va a retrasar, cómo nos va a quitar. Ya no vamos a votar por él. Yo voté por él porque dije va a ser buen presidente y mira nomás. Eso no está bien. A mí me parece que no es una decisión razonable porque desgraciadamente nosotros los que estamos ya en la tercera edad no tenemos la capacidad para trabajar y soportarnos nosotros mismos. Entonces nosotros trabajamos, yo soy una persona que trabajé por 45 años y votamos por él para que nos apoye y nos saque adelante y nos ha defraudado completamente. No está bien porque nos va a retrasar. A mí me va a afectar mi medicina. Yo voy a pagar una medicina que me cuesta $85 y son 3 medicinas. ¿Qué me va a quedar de mi cheque? Nada. Por eso me va a afectar mucho y yo trabajé muchos años para tener mi cheque ahora que estoy vieja, que no puedo trabajar. ¿Por qué me lo van a quitar? No tienen ningún derecho de quitármelo. Bueno, fíjese el nivel de discusión y cómo está, qué es lo que se está hablando en Estados Unidos. Vamos a continuación a repasar las noticias neoliberales de Europa del día de hoy en el reporte de Televisión Española. Han vuelto a la carga. La agencia Fitch ha declarado a Grecia en posibilidad real de impago. El gobierno griego lamenta que Europa tarde tanto en dar una solución y hasta el Fondo Monetario Internacional, que no participaría en ese segundo plan de rescate a Grecia, dice que la falta de acuerdo europeo es un enorme problema. Grecia es la principal preocupación, pero no hay que olvidar a Irlanda, castigada a su deuda esta vez por la agencia Moody's con el nivel de bono basura. Mañana se conocerán las notas del examen semestral de los técnicos europeos y del FMI. El gobierno irlandés destaca los esfuerzos que está haciendo para cumplir los compromisos del rescate. La rebaja de Moody's no refleja de ninguna manera un fracaso de la política del gobierno o una debilidad de la economía irlandesa, dice el ministro de Industria. En España la economía, como ven, sigue también en el centro de todos los debates políticos. Usted, señor presidente, ha dicho que vivimos una aceleración de la recuperación de la economía española y ha afirmado incluso que creceríamos el 1,5 en el último trimestre. Yo quería saber en qué se basan esas afirmaciones y si las mantiene a fecha de hoy. El Gobierno mantiene
que en el segundo trimestre de la economía sigue el proceso de recuperación y en el tercero y cuarto ese crecimiento será algo mayor. No aún suficiente para crear empleo de manera significativa, como todos deseamos, nos exige ciertamente confianza, responsabilidad y un poco de colaboración de todos, que sin duda alguna lo agradecerá a la economía española. Si usted le pregunta a los españoles, la mayoría le van a decir que están fastidiados o muy fastidiados. Y yo le digo que la economía española, señor presidente, no crece. Lo que tenemos que hacer, señor presidente del Gobierno, es hacer los deberes en casa, hacer lo que no hizo, y así no nos afectarán tanto los problemas de fuera. Pero con un gobierno provisional, desacreditado, en el que nadie confía y un presidente en función. Muchas gracias, señor. Y le tengo que exigir que tenga respeto institucional a los tiempos y a las formas. No hay ni un presidente ni un gobierno en funciones. Hay un presidente y un gobierno con todas las facultades constitucionales y solo es en funciones cuando se celebren elecciones. Le debo recordar que eso forma parte también de la confianza y de la seriedad. Muchas gracias. Pues así están las cosas y los dirigentes europeos no consiguen ponerse de acuerdo ni para reunirse. Van Rompuy quiere una cumbre extraordinaria este viernes, pero parece que Alemania se resiste. Aquí hay gente que está haciendo un grandísimo negocio aprovechando la circunstancia de la crisis de las deudas soberanas. Y en Italia Berlusconi someterá su plan de ajuste a un voto de confianza en la Cámara Baja italiana para dar una imagen de fortaleza y cohesión. La agencia Fitch dice que con el plan de ajuste, que prevé un recorte de entre 43.000 y 48.000 millones de euros, el gobierno italiano puede alcanzar su objetivo, es decir, reducir el déficit. Bueno, discúlpeme la apreciación personal, pero yo creo que toda esta gente está bastante loca. Esta es la situación en Europa, ajuste tras ajuste. Vamos a pasar ahora nuevamente a los Estados Unidos para repasar otra noticia preocupante, porque la Organización de Derechos Humanos de ese país, Human Rights Watch, quiere que se investigue y se enjuicie al expresidente George Bush por distintas violaciones a los derechos humanos que obviamente incluyen casos de tortura. Reporte muy interesante, presten atención, del canal ruso RT. Bush y a sus colaboradores se les acusa de torturas y violaciones a los derechos humanos. En esta acusación también se incluye en este informe a Donald Rumsfeld, exdirector de la CIA, a Donald Rumsfeld, ex jefe del Pentágono, y también a George Tenet, exdirector de la CIA, que autorizaron en más de una ocasión procedimientos ajenos al marco de la ley internacional. Pero además, este reporte también denuncia la transferencia ilegal de detenidos a prisiones secretas donde habrían sido sometidos a abusos extremos como golpizas, alimentación forzada, privación de sueño y violaciones. Y también el célebre procedimiento del submarino o waterboarding, una tortura que consiste en ahogar al prisionero con chorros de agua hasta que confiese ante sus captores o en el peor de los casos sufra la muerte o daño físico permanente. Pero en el marco legal sí hay precedentes de mandatarios que han tenido que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Por ejemplo, a resultas del escándalo Watergate en la década de los 70, Richard Nixon tuvo que renunciar a la presidencia, pero el proceso en su contra nunca se llevó a cabo en Corte Federal, pues fue perdonado por su sucesor, el presidente Gerald Ford. Y basándonos en esto, enjuiciar a un exocupante de la Casa Blanca sería una maniobra que requeriría apoyo unánime a nivel político, algo de lo que la administración Obama carece. Consecuentemente, el justificativo de esta inacción jurídica por parte de Obama, y por así decirlo, ha sido la postura de Obama sobre la misma tortura, definiéndola como una selección desafortunada de procedimientos en lugar de señalar esta actividad como un crimen. El tema de la tortura aflora de vez en cuando en la opinión pública del país como una polémica aceptable bajo el justificativo de la seguridad nacional y el temor constante de la población. Y como no podía faltar, estos dos aspectos son usualmente explotados por los medios de comunicación norteamericanos para establecer un criterio generalizado de la realidad del caso. Sin embargo, no todo el mundo está contento con la impunidad, y en este sentido los analistas destacan que en esta esfera las violaciones estadounidenses a los derechos humanos disminuyen considerablemente la imagen moral del país. Escuchemos. Esta guerra contra el terrorismo no va a acabar nunca. De hecho, el propio gobierno, con su duro accionar, produce nuevas amenazas terroristas. Las tropas matan a un supuesto terrorista y eso causa una ola de violencia en la respuesta. Y las violaciones de derechos humanos han sido muy frecuentes. Pero detrás de todo eso está el deseo de Estados Unidos de dominar el mundo.
Bueno, entre guerras, noticias políticas y económicas, concluimos que por suerte no somos europeos ni norteamericanos, que también están enfrascados en una guerra en contra del dictador libio Muammar Gaddafi. Organizaciones de derechos humanos están cuestionando seriamente, nuevamente, en este caso no el accionar de las tropas leales a Gaddafi, sino la de los opositores llamados rebeldes en Occidente. Reporte de CNN. Tras denunciar violaciones de los derechos humanos a las fuerzas leales a Muammar el Gaddafi, ahora la organización estadounidense Human Rights Watch asegura que también se han producido tal tipo de violaciones de derechos humanos en el lado de los rebeldes. Habla de acosos a hospitales, de incendios y acosos a casas, a propiedades, a tiendas, realizadas según tienen registrado en el mes de junio en 4 ciudades, en 4 localidades, en la zona de los montes de Nafusa, en el oeste del país. De su parte, los rebeldes aseguran que quizás se trató de casos aislados, que algunos de ellos han sido ya investigados, pero que no se trató en ningún caso de una política oficial de esta oposición a Muammar el Gaddafi. Y de Libia vamos rápido a Afganistán. Imágenes del sepelio del hermanastro del presidente de ese país, Hamid Karzai, asesinado por uno de sus guardaespaldas, que aparentemente